Lo primero que vamos a recordar, vimos cómo se hacía el cálculo de la armadura longitudinal en las columnas donde no se espera formación de rótula plástica. O sea, sería, en este caso de mecanismo de colapso de viga débil y columna fuerte, o mecanismo de piso, o mecanismo de conjunto, perdón, no mecanismo de piso, mecanismo de conjunto. En este caso, serían todas las columnas, excepto la base de la columna de planta baja. Entonces, MU, PU lo calculábamos a partir de la capacidad de las vigas, por lo tanto, phi fue igual a 1. Nos quedó calcular las columnas donde sí se espera la formación de rótula plástica, o sea, la base de la columna de plástica. Como es sonatula, al igual que en las vigas, tengo que calcular los momentos a partir de las combinaciones de estado de carga. El esfuerzo normal último lo calculo ya con los criterios vistos anteriormente, dado que, si volvemos acá, yo había combinado los PD y PL para todos los niveles, y como básicamente, si yo tengo si estoy calculando el capitel de la planta baja con un esfuerzo normal, la base de la planta baja la debería combinar con el mismo esfuerzo normal. Entonces, este mismo esfuerzo normal que saqué acá para el piso 1, lo uso también para la base de las columnas de planta baja. Acá, como el MU es combinación de estado de carga, se usa phi 0,9. Acá hay una que hacer. Ustedes bien saben, lo que vieron en hormigón 1, es que el phi, el factor de reducción de resistencia para flexo-compresión de un elemento de hormigón, habíamos ahí visto en hormigón 1 y en el CIRSOC 201, habíamos visto que el phi era variable entre 0,65 y 0,9 en función del grado de alargamiento de la armadura traccionada. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? En este caso, no, se usa directamente phi 0,9, ¿por qué? ¿Cuándo se usa 0,65, por ejemplo? ¿Columnas muy comprimidas o columnas poco comprimidas? A ver, alguien que me responda, alguien que se acuerde. ¿Cuándo usábamos más bajo, un factor de reducción de resistencia más bajo? O sea, ¿cuándo reducíamos más la resistencia? Tendría que ser cuando yo tengo preponderancia de compresión que la falla no avisa. Claro, cuando tenía preponderancia de compresión, yo usaba un phi pequeño, un phi 0,65. ¿Cuál es el tema? ¿Recuerdan lo que vimos cuando hablamos de hormigón armado sismo resistente? Yo les dije, les explico por qué, inclusive, en los elementos más comprimidos estén, tengo reducción en la ductilidad local de ese elemento, que la tengo que compensar con un mayor confinamiento, ¿se acuerdan? Ahora, el efecto del confinamiento genera lo mismo que en una columna, o sea, generaría un incremento de resistencia a compresión. Ese incremento de compresión nosotros no lo vamos a tener en cuenta en nuestro cálculo. Al confinar mucho, a mayor compresión de la columna, como un efecto secundario, podríamos decir. Pero no lo voy a tener en cuenta en mi cálculo. Pero al no tenerlo en cuenta en mi cálculo, directamente, el reglamento nos permite usar un phi igual a 0,9 en vez de hacerlo variable a 0,65, compensando esa mayor resistencia que yo voy a tener. O sea, le estoy dando más resistencia. Como no la tengo en cuenta eso en el cálculo, directamente no reduzco el valor de phi, lo mantengo en 0,9. ¿Sí? Para lo cual puedo usar los mismos ábacos que usé para phi igual a 1, los ábacos nominales. ¿Se acuerdan que cuando yo tengo un ábaco, el ábaco nominal está Pn, Mn, directamente? O sea, si yo tengo el ábaco nominal, tiene esta forma. No tiene la forma del ábaco último, que es el que vieron en hormigón 1, que tiene esto algo así, donde está reducido por el phi. O sea, nosotros no tenemos reducido por el phi. Por lo tanto, cuando phi es igual a 1, yo digo, bueno, mu tiene que ser menor o igual, siempre. Entonces, cuando yo tengo, cuando estoy calculando zona de formación de rótulas, donde phi igual a 1, como phi es 1, mu es igual a mn, o sea, puedo entrar directamente con mu y sacar mi armadura. Entro con mu, saco mi armadura. Ahora, para la columna de acá, como phi 0,9, yo digo, bueno, mn, perdón, es igual a mu sobre phi.
Entonces, a mis momentos últimos los divido en 0,9 y luego sí puedo abajo con ese. Ahora lo vemos en el ejemplo. Para esa columna de planta baja rigen las mismas limitaciones de armadura longitudinal, cuantía mínima, cuantía máxima, y también que el diámetro de la menor barra longitudinal tiene que ser mayor a 2/3 del diámetro de la mayor barra. Eso yo les había dicho, ¿se acuerdan? De que implicaba no usar barras de diámetro muy diferente en la columna. Si en la armadura longitudinal uso barras de diámetros parecidos, o sea, 12 y 16, 16 y 20, 20 y 25, pero no puedo usar una barra del 12 y una barra del 25, por ejemplo, ni una barra del 12 y una barra del 20. Ya vamos a ver por qué esa disparidad no me permite usar. Bueno, entonces, otra cosa, recuerden también que el esfuerzo normal en la columna está limitado a 0,7 del valor nominal por phi, debido a que si no, la ductilidad es muy elevada en la columna y no la puedo compensar con confinamiento. Bueno, entonces vamos a ir a cómo hacemos mi resistencia a flexión y esfuerzo axial en la columna de planta baja. MU, voy a mi modelo, saco MD, ML, M sísmico en una dirección, M sísmico en la otra. De modelo, porque acá no lo calculo por capacidad. El P sub D, P sub L salen de modelo y P sub E salen de el análisis que hicimos de capacidad en la clase pasada. Entonces, finalmente, yo lo que voy a tener son mis combinaciones de estado de carga en mi base de la columna de planta baja. Estos son PU y MU, o sea, combinados. Esos valores los tengo que dividir por phi igual a 0,9, dividido en phi, que es 0,9, y con eso calculo los P nominales, M nominales, para entrar a mi ábaco. Entro a mi ábaco, saco una cuantía. Con esa cuantía calculo la armadura. Como esta armadura es similar a la que tenía en la columna en los pisos superiores, directamente mantengo la misma, para no hacer una reducción en la altura. Entonces mantengo los 6 de 16 en la columna C1, y mantengo los 4 del 20 más 2 del 16 en la columna C2. Se trata de hacer que en la base de la planta baja no tener una menor armadura que en el resto de la columna. O sea, tengo que tratar misma para comenzar con una armadura y después, en todo caso, reducirla en altura, pero no incrementarla en altura. Eso por una cuestión Bueno, con eso yo calculo la armadura longitudinal en la base de la planta baja. O sea, es igual a lo que vienen haciendo un elemento de hormigón armado cualquiera. Combino acciones y entro a un ábaco. La diferencia es que puedo usar un ábaco nominal, con Pn y Mn igual a Pu y Mu dividido en 0,9, y no entrar a un ábaco último, en el cual phi es variable. Y la otra consideración es que el Pu está calculado al igual que en las columnas de los pisos superiores. Bueno, entonces, ¿tienen alguna duda de esto? Así como con lo que es la parte de estribos en columnas. A ver, Gustavo, acá hace una pregunta. ¿Por qué hacen columnas y en vigas donde queremos que se formen las rótulas tratamos de que el momento nominal sea lo más parecido al último y en el resto de las vigas que sea superior para asegurar que actúe en el rango de elástico? O sea, ¿te referís a por qué usamos phi igual a 1 en columnas? ¿Esa es tu pregunta? Claro, porque donde queremos rótulas, Sí. necesitamos que el momento nominal sea superior al último y en el resto de la columna no, que sea igual al momento último. Entonces, me parece que en las vigas era al revés, o sea, queríamos que donde hay rótulas, el nominal sea lo más parecido al último, pero no estoy seguro. Sí, pero lo mismo, o sea, lo que pasa es que el phi, ¿qué tiene en cuenta? ¿Qué tiene en cuenta el factor de reducción de resistencia? Por un lado, tiene en cuenta posibles deficiencias en los métodos de cálculo, mínimas, y por otro lado tiene en cuenta también reducciones de resistencia del material, ¿sí? Y también el mecanismo de falla, ¿no? Entonces, cuando yo siempre tengo que usar un phi 0,9 en un principio, mínimamente, que en el caso de flexión y en el caso de corte un poco más, y en el caso de flexocompresión puede ser más todavía, más chico. Entonces yo siempre, cuando uso las combinaciones de estado de carga, porque el phi me protege, es la parte del coeficiente de seguridad que me protege de algunas cuestiones, por ejemplo,
o de los métodos de cálculo. O sea, la incertidumbre de las cargas está en las mayoraciones de carga. El resto de las incertidumbres están en las minoraciones de resistencia. Por eso uso un Phi09. Lo tengo que usar sí o sí. Ahora, ¿cómo? O sea, imagínate que vos, para calcular vamos a abrir una pizarrita. No van a poder verla todos. No, para acceder, verla van a poder ver. Bien. Es para acceder nomás. Bien. Fíjate que cuando yo calculo suponete la nudo viga columna, ¿sí? Yo a la viga la calculo con Phi09. Entonces, eso lo tengo que hacer por lo que decía recién. Es una parte del coeficiente de seguridad que la tengo que tener en cuenta. Bien. Ahora, cuando voy a calcular los momentos en la columna, bueno, los dibujo, cuando voy a calcular los momentos últimos en la columna, yo los estoy calculando a partir de un coeficiente phi b por omega por me. Este coeficiente phi b es igual a la de la rótula referida en el momento sísmico del modelo de la rótula. Entonces acá estoy usando un lambda 0, que es 1,4, el factor de sobreresistencia del material, y estoy usando el momento nominal de la viga. Para este momento nominal de la viga, yo lo calculo a partir de la armadura realmente dispuesta. Para esa realmente dispuesta, yo ya usé un phi, ¿sí? Un phi 09. Entonces, si yo, cuando tengo este momento último en la columna, vuelvo a usar un phi 09 o 0, o lo que sea, estoy aplicando 2 veces el phi, esa incertidumbre sobre el material, ¿sí? Entonces, como en este momento nominal, ya hay un phi implícito ahí, que fue usado para calcular esa armadura, ¿sí? Entonces, si yo lo volviera a usar un phi, cuando ya calculé este momento a partir de la capacidad de la viga, usaría 2 veces el phi. Por eso es que para la columna no lo uso, porque ya lo usé antes, lo usé para este MN va metido en el phi va metido en este MU. Entonces, ya está implícito en este MU un phi. Si no, cada vez que voy a calcular algo por capacidad, voy a ir duplicando el phi, voy a ir volviendo a usar el phi. ¿Sí? No sé si se ha entendido la idea, Gustavo. Sí, se entiende, pero en la base de la columna vienen, o sea, en el nivel del suelo, ahí se espera Sí. otra rótula, ¿o no? Claro, por ahí usa phi 09. Claro. Y vos ahí también sería conveniente no sobredimensionar. No sé si a eso también te referís. Sería conveniente no sobredimensionar. Que yo decía de colocar la misma armadura que traigo de arriba en el caso de que sea menor. Eso yo lo digo por una cuestión constructiva nada más. De todas formas lo voy a tener en cuenta. Después ya vamos a ver cuando calculemos el corte de la columna de la planta baja. Se va a tener en cuenta la capacidad de esa base. Si vos querés armar con menos armadura la base de la columna de la planta baja y luego incrementarla en altura, lo podés hacer para no sobredimensionar la rótula de la planta baja. Yo lo digo por una cuestión constructiva nada más. Bueno, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda de esto antes de que entremos a la parte de estribos? Bien. Zonas de formación, ¿sí? Perdón, no sé si alguien habló. No, bien. Primero vamos a ver, vivimos en viga, vamos a ver cuáles son las zonas de formación de rótula plástica, o zonas críticas. Nosotros, si somos estrictos y si pensamos de entrada así, decir, bueno, ¿cuál sería nuestra zona de formación de rótula plástica? Y solamente en la columna tendríamos una zona de formación de rótula plástica dada por, a ver, acá. Este pedacito nada más, porque es el único lugar de la columna donde yo pienso que se va a formar la rótula plástica. ¿Sí? Y diría, bueno, con eso es suficiente y el resto es zona normal. Pero bueno, ¿qué pasa? Por un lado, hemos utilizado, cuando vimos la clase pasada,
dijimos que cuando usábamos este factor RM de reducción de momento, que era opcional, cuando yo lo uso, ¿qué pasa? Permitiendo una plastificación en esa columna. Eso lo discutimos en la clase pasada. Entonces, cualquier columna que yo use un RM, estoy permitiendo que se pueda llegar a plastificar para algún estado de carga. Cualquier extremo de columna. Por otro lado, si volvemos a esta fórmula intentaba que yo calcule qué momento último esperaba en la columna, ya teniendo en cuenta el instante en que se plastifique la viga. Pero después había dicho también que usaba este factor omega debido al que el punto de inflexión se podía correr. Por lo tanto, los momentos podían diferir de los momentos calculados con phi m. O sea, yo incrementaba el momento, por si se baja el punto de inflexión, incrementaba el momento del capitel. Y si sube el punto de inflexión, incremento el momento de la base. Ahora, al estar incorporando este omega por el hecho eventual de que se corren los puntos de inflexión, yo no estoy seguro de que ese corrimiento de punto de inflexión, ese factor que yo usé de 1.5, 1.3, 1.4, 1.6, me va a garantizar que para ningún instante cómo actúa en la estructura, que el punto de inflexión se corra un poco más de lo que yo tuve en cuenta y se pueda llegar a incrementar un poco más el momento y generarse alguna rótula en cualquier extremo de columna, ¿sí? Entonces, yo no puedo decir, no puedo no proteger los extremos de todas las columnas por la formación de rótula plástica. O sea, zona de efectiva formación de rótula plástica es la base de la columna y cualquier columna en la cual yo haya usado RM. Esas son zonas en que se van a formar rótulas plásticas según mi diseño. Ahora, tengo que considerar como zonas de eventual formación de rótula plástica todos los extremos de columna, por si el corrimiento de los puntos de inflexión es tal que se llegue a rotular esa columna. Entonces, ¿yo qué hago nada más? Y le brindo confinamiento, le brindo protección a esa columna, para que, en el caso de que se forme una rótula plástica, tener una protección adicional, que el daño en esa columna no va a ser tal que me vaya a generar una falla total en mi pórtico. Tengo que protegerlo. Entonces, voy a calcular como zonas de eventual formación de rótula plástica todos los extremos de columna. Voy a calcular, ya vamos a ver cómo, una longitud que se llama L sub P, que se mide desde la cara de la viga hacia el interior de la columna. Ese valor ya lo vamos a calcular, L sub P. Entonces, por ejemplo, en un nudo, en piso intermedio, yo voy a calcular el L sub P para este nivel, el L sub P para el nivel superior, y luego voy a considerar zona para configurar toda esta zona. O sea, la base de la columna superior, el capitel de la columna inferior y todo el nudo. O sea, toda esta zona va a tener el mismo tratamiento de esto. ¿Sí? En la zona de nudo, en esta columna, si han visto ya la clase de nudos, que era para ver el martes, vemos que ese estribo que se coloca ayuda a el confinamiento y a mantener el hormigón en un buen estado, sin daño, el hormigón del nudo, lo más estable el nudo. Entonces yo voy a considerar zona como zona a proteger de la columna. ¿Sí? Bien, esa ULP, ¿cómo se calcula? Tengo acá está la longitud LP. Dos casos básicamente. Si en mi modelo, ante cargas laterales, yo veo el punto de inflexión colocado en el tramo de la columna, es una forma. Si veo, o sea, sería una columna de doble curvatura, podríamos decir, su deformada tendría que ser algo así, de inflexión y después cambia la curvatura. Si es una columna, o sea, el punto de inflexión no está en este nivel, está en otro nivel, ya tengo otro tratamiento. Básicamente, ¿qué voy a hacer? Voy a mi modelo, veo si mi columna se corresponde con el caso de punto de inflexión o punto de inflexión fuera de su tramo. Ahora, siempre el tramo, yo voy a estimar que cuando se corran los puntos de inflexión, lo máximo que puede pasar es que mi columna tenga un momento triangular. Cuando estoy analizando esta longitud LP,
sería máximo en la base y 0 en el otro extremo. Cuando estoy dando la longitud LP superior, sería máximo en el extremo superior y 0 en la base. Cuando tengo punto de inflexión en el tramo. O sea, yo digo, bueno, el punto de inflexión se puede correr. Bueno, lo considero lo más corrido que se pueda, que es llevarlo hasta el otro extremo. Bien, cuando el punto de inflexión, ese es el diagrama de momento que yo voy a considerar. Ya vemos por qué necesito el diagrama de momento. Cuando el punto de inflexión no está en el tramo de la columna, sino en otro nivel, voy a ver dónde está el punto de inflexión, ver la pendiente de mi diagrama de momento. Calculo el valor de este alfa. Lo que voy a hacer es reducir este valor alfa a 0,8 de alfa. O sea, ese mismo alfa sería este. Uso 0,8 de ese alfa y tengo como un nuevo diagrama de momento. Es como que el punto de inflexión se va más arriba todavía. Y ese es el diagrama de momento que yo voy a considerar en mi columna. ¿Sí? Entonces, mi momento máximo acá se va a dar en la zona que estoy calculando LP, en ese extremo, se va a dar el máximo. El otro extremo va a ser 0. En el eje de la viga superior, de la viga opuesta, si estoy considerando este primer caso, y un valor más arriba del que da el modelo, calculado con este criterio, si es el caso de que el punto de inflexión no está en el tramo. Bien. La longitud de la rótula plástica va a estar muy influenciada por el grado de compresión de la columna. ¿Por qué? Cuando yo tengo compresión en una columna, habíamos visto qué pasaba, cuál era el efecto de la compresión. La compresión me intenta reducir la ductilidad local, porque lo que hacía, si recuerdan, cuando hablamos de hormigón armado sismorresistente, era, yo tenía que la ductilidad local estaba dada, la ductilidad curvatura estaba dada por una curvatura última sobre una primera excedencia. ¿Sí? La curvatura de primera S con el esfuerzo normal. Entonces yo confinaba, mejorando la curvatura última para dar una buena ductilidad de curvatura. Ahora, yo siempre necesito, para dar ductilidad a un elemento, necesito una buena ductilidad de curvatura y además necesito que la rótula plástica se desarrolle en una cierta longitud, una longitud mínima, para dar un buen giro plástico al elemento. Entonces, mientras más comprimido esté, además de confinar para dar una mejor ductilidad local, voy a buscar, o voy a esperar, que la rótula plástica tenga un desarrollo de longitud mayor para compensar el tema para poder dar un buen giro plástico al elemento. Entonces, yo voy a tener tres casos. Un PU pequeño, si PU está en menor al 25% de la capacidad, la compresión de la columna, tengo un caso. El segundo caso es si el grado de compresión está entre el 25 y el 50% de compresión de la columna, y el tercer caso es si está entre el 50 y el 70% del grado de compresión de la columna. No puede estar el 70% del grado de compresión porque esa es la limitación que nos habíamos puesto del esfuerzo normal máximo. Bien. Básicamente, si hablemos poco comprimida, medianamente comprimida o muy comprimida. Si está poco comprimida, yo voy a confinar, o sea, voy a proteger una longitud igual a una vez el mayor lado de la columna, B y C, B y H, ¿sí? O sea, si está poco comprimida, una vez B o una vez H sería la longitud a proteger. Si está medianamente comprimida, ese valor ya pasa a 2 veces B o 2 veces H. Y si está muy comprimida, pasa a 3 veces B o 3 veces H. Ese sería uno de los criterios. ¿Sí? Poco comprimida, medio comprimida, muy comprimida, una o dos o tres veces la mayor dimensión de la columna es la longitud a proteger. Por otro lado, se va a proteger una cierta longitud, por supuesto va a ser el mayor valor entre este que decíamos recién, una, dos o tres veces la longitud, la dimensión máxima de la columna, o el que resulte de este factor eta. Este factor eta, ¿qué me está diciendo? Que si yo acá tengo mi máximo momento, yo voy a proteger hasta que mi momento sea 80% del valor máximo, en el caso
hasta 70% del valor máximo en el caso de medianamente comprimido, o a 60% del valor máximo en el caso de altamente comprimido. ¿Sí? Para eso, diagrama de momento. ¿Sí? Fíjese, por una cuestión de proporción de triángulo, si estoy en este caso, que es el más común, que voy a considerar un diagrama triangular, cuando yo diga protejo hasta el 80%, o sea, si yo tengo un diagrama triangular, tengo la altura de la columna H. Si acá tengo M, 80% de H voy a tener en el 20% de la altura. 70% de H voy a tener en el 30% de la altura. Y 60% de H voy a tener en el 40% de la altura. Entonces lo puedo llevar a esos valores. O sea, cuando uso eta 0,8 digo, bueno, o sea, tengo poco comprimido, sería una vez dimensión de la columna, dimensión transversal de la columna, o el 20% de la longitud de la columna. Dos veces mayor dimensión transversal de la columna, o el 30% de la altura de la columna, y si está muy comprimido es 3 veces la mayor dimensión, o el 40% de la longitud de la columna. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? ¿Alguna duda de eso? Bueno. Entonces, llevándolo a los valores de lo que veníamos trayendo, fíjense una cosa. Si yo voy a ver en función del grado de columna, ¿qué tengo que hacer? Buscar de mis combinaciones de esfuerzo normal, cuando yo sacaba mis esfuerzos normales últimos, ¿sí? Yo acá tengo los esfuerzos normales combinados últimos ya. Pero la C5 y la C6 no las tengo en cuenta porque son estados no sísmicos. Entonces, ¿qué tienen que ver? Son grados de compresión que va a tener la columna en momentos que no hay sismo. Porque este 1,4 de PD y 1,2 de PD más 1,6 de PL no están considerando sismo. O sea, yo para calcular el grado de compresión de la columna, directamente uso el mayor esfuerzo normal, la mayor compresión, dentro de los primeros 4 estados de carga, nada más. Columna C2, planta baja, voy a considerar la compresión mayor, que es 50,01 toneladas. Y para la columna C1 voy a usar la combinación 2, también en este caso, que es de 44 toneladas, 44,86 toneladas. Fíjense que es lógico esas combinaciones, ¿por qué? Porque la columna C1 está a la izquierda, es esta, la C1. Entonces, ¿cuándo va a ser más grande? Y cuando use 1,2 de D y 0,L, no 0,9 de PD, y por otro lado, cuando el sismo venga en esta dirección, o sea, me comprima más esta columna. Entonces, obvio de que para la columna lateral, la combinación 2 va a ser la peor, porque es la que tiene mayores esfuerzos gravitatorios y además el sismo comprime esta columna. En cambio, la combinación 1 intenta traccionar. Entonces, la combinación 1 tiene que tener un esfuerzo normal mucho menor. Entonces, de estos 4 combinaciones, yo tomo el PU máximo. Voy acá, columna C2, nivel 4, 3, 2, 1, saco el PU, la mayor compresión de los 4 estados sísmicos sobre esas columnas. Y luego calculo 25% de la capacidad, 50% de la capacidad y 70% de la capacidad. En ningún caso puedo pasar el 70% de la capacidad. Me fijo que en todos los casos estoy en poco comprimida, excepto en este caso, en el cual estoy en medianamente comprimida, entre 0,25 y 0,5. Entonces, en todos los casos voy a usar gamma igual a 1 y E8, salvo de la columna C2, en la cual tengo que usar gamma igual a 2 y eta igual a 0,7. Entonces, en todos estos casos, las columnas eran de 30 por... creo que eran, a ver, vamos a volver, no, 25 por 35 era la columna C1 y 30 por 40 la columna C2. Acá está.
pero la altura de la columna. La altura de la columna en este ejemplo es 2,5 metros, entonces, eta 0,8 es lo mismo que decir el 20% de la altura de la columna, uso una longitud de 0,5 en todos estos casos, que es el mayor de gamma por la mayor dimensión y eta, 1 menos eta por la altura de la columna. Y solo en este caso uso 2 veces la mayor dimensión de la columna o el 30% de la altura. El 30% de la altura son 75 centímetros y la columna C2 tenía 30 por 40, entonces 2 veces 40 es 80. Entonces protejo 80. Entonces en todas las columnas 50 centímetros extremos, a cada viga, y sumo, entonces voy a proteger toda esta zona, excepto en toda la columna plana, cual esa dimensión es 80 centímetros. Bien. El estribo cumple las mismas 3 funciones que cumplían vigas. Prevenir el pandeo de las barras longitudinales en la zona de formación de rótulas. Eso es porque la armadura comprimida en zona de rótulas puede entrar en fluencia. Entonces tengo que colocar estribos muy cerca y calculados de forma de que puedan resistir los esfuerzos que van a venir de cuando las barras longitudinales intenten pandear. Entonces los estribos tienen que cubrir esa función. En zona de rótulas, en la que acabamos de calcular. También en zona de rótulas, tengo que confinar el hormigón. ¿Por qué? Porque tengo que darle la ductilidad necesaria para que en el caso de que se forme una rótula, tener la ductilidad local necesaria ahí, ductilidad local. Y por último, tanto en zona como en zona de no rótulas, en zona normal como zonas críticas, debo garantizar la resistencia al corte con los estribos. Dividido con la frágil y el estribo ayuda en la resistencia al corte. Entonces, respecto de la clase de hoy, vamos a ver cómo se tienen en cuenta el pandeo, el confinamiento y la resistencia al corte en el caso de columnas. Ya lo vimos en el caso de vigas, ahora lo vamos a ver en el caso de columna. Primer punto, prevenir el pandeo de longitudinales comprimidas. En las columnas, el criterio es idéntico al que vimos en vigas. No hay otra cosa adicional, no hay nada adicional para poner con respecto al pandeo de las barras longitudinales. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que tenía que proteger todas las barras que se encuentran en los cuartos superiores, en los cuartos extremos de longitud, 4 sectores, y todas las armaduras que se encuentran en la zona que acabo de rayar, o sea, en la longitud sobre 4 en cada extremo, tengo que restringirla al pandeo con estribos. La diferencia es que este análisis lo tengo que hacer en las 2 direcciones, no lo hago solamente en una sola dirección como lo hacía en las vigas. Uso la misma fórmula, que el área de una rama de estribo tenía que ser igual a la suma de las áreas de las barras que protege, por FI, sobre 16 FIT, por separación entre estribos sobre 6 veces el diámetro de la barra longitudinal. También tengo que cuidar que el diámetro mínimo de la barra es 6 milímetros, igual que en las vigas. Entonces, bueno, la columna C1 tenía 3 barras del 16 en cada caso. Entonces yo voy a... recuerden que algo vigas era que si esta rama de estribo no dista más de 20 centímetros de esta rama de estribo, como en este caso, que son justo 20 centímetros, cualquier barra intermedia no requería un gancho adicional, ¿sí? Sino que la misma flexión del estribo permitía protegerla, esa barra, con respecto a su pandeo. Pero sí tengo que tenerlo en cuenta, por ejemplo, esta rama 1 sería igual a, mejor dicho, restringiría el pandeo a esta barra y a la mitad de esta barra, cuando comprima este lado de la columna. Cuando comprima el otro lado de la columna sería lo mismo, esta barra y la mitad de esta barra. Como es simétrico el problema, no hace falta calcularlo 2 veces. Separación máxima de estribos, igual que en vigas. Era 6 veces el diámetro de la menor barra, o sea, 6 veces 1,6, me da 9,6 centímetros. Y por otro lado, en la viga era la altura útil de la viga D dividido en 4. ¿Sí? En el caso de la columna, ese valor, además de ser
H sobre 4 directamente, o B sobre 4. Porque como la flexión puede venir en esta dirección o en esta dirección, tengo que considerar las dos alturas posibles. Entonces acá, esta columna tiene 25 por 35. Y 6B es 9,6. 35 sobre 4 es 7,5. 25 sobre 4 es 6,25. Entonces 6,25 es el más restrictivo de todos. Adopto una separación de estribos de 6 centímetros. Ahora, con eso puedo calcular suma de las áreas sobre 16 por FI sobre FIT por separación sobre 6 dB. Si FI y FIT es el mismo A0, lo puedo eliminar. Si uso ADN 420, tanto para barra longitudinal como para estribo, lo elimino. Eso simplifico. Me quedaría suma de barra que restringe. Dijimos, por ejemplo, acá es una barra del 16 más media barra del 16. O sea, 1,5 veces el área de una barra del 16. Dividido en 16 por separación, que adopté 6 centímetros, sobre 6 dB, que es 9,6 centímetros. Me da 0,12 centímetros cuadrados. Uso un diámetro 6 que tiene 0,28, que es el mínimo que puedo usar. Con eso ya tengo la rama 1, y la rama 2 es idéntica, porque restringe la misma cantidad de barras, los parámetros de cálculo son los mismos, ya está. Ahora, sí voy a tener que agregar una rama 3, porque en la otra dirección, esta distancia es mayor a 20 centímetros. Entonces voy a tener que agregar una rama 3 acá. Pero como no conozco todavía qué armadura voy a poner en este tramo, todavía no calculo la rama 3. La tendría que calcular como parte del pórtico perpendicular. En la columna 2, esta distancia ya es 30 centímetros. Por lo tanto, entre ramas tengo 25 centímetros. Como es más que 20, tengo que colocar sí o sí a la rama 3 adicional. 6 veces el diámetro de la barra, 9,6, de la menor, porque tenía barras del 20 y tengo la del 16 en el medio. Entonces, acá usaba el dB mínimo, que es 1,6, 6 veces 1,6, 9,6. 40 sobre 4 es 10, y 30 sobre 4 es 7,5. Entonces, adopto 7,5. Entonces, para la rama 1 y 2, tanto la rama 1 y 2 restringen solamente una barra del 20. Entonces hago 1 por 3, 14, sobre 16 por separación sobre 6 dB, me da 0,16, una barra del 6. La rama 3 restringe una barra del 16, entonces una vez 2,01, que es el área de la barra del 16, sobre 16 por separación 7,5 sobre 6 dB, 9,6. Me da 0,1, adopto del 6. La rama 4, perdón, acá puse rama 3, rama 4 va a ser determinada con el pórtico perpendicular. Eso es todo lo que veo de pandeo de las barras longitudinales. Ven que es lo mismo que hice en vigas, nada más que lo hago en las dos direcciones. Pero sería exactamente lo mismo. ¿Dudas al respecto? Profe, Sí. ¿me escucha? Sí. ¿Y esa continuación de estribos en el caso del armado? ¿Por qué se continúa por qué en columnas tienen que continuar los estribos y en el caso de las vigas tienen que, o sea, no se continúa a través de la ¿El columna? nudo decís? Claro, exactamente. Lo que pasa es que, imagínate que yo al nudo no lo puedo dejar sin estribo. ¿Por qué? Si habrán visto la clase de nudos, esas barras que están adentro del nudo pueden pandear. ¿Sí? Son barras comprimidas, las barras verticales. ¿Sí? Por otro lado, si viste la clase de nudos, vas a ver que se forma una diagonal, una biela comprimida en el nudo, para equilibrar el nudo. Esa biela comprimida por sí sola ya es resistente, o sea, no necesito de los estribos, pero es buena práctica colocar los estribos también para tener confinado el hormigón del nudo. No voy a hacer los estribos de la viga y de la columna a la vez, porque sería complicado armarlo, ¿sí? Entonces lo que hago es generalmente continuar los estribos de la columna adentro del nudo, ¿sí? Si tenés un caso en el que la viga es mucho más grande que la columna, y a lo mejor te conviene también continuar los estribos de la viga para poder darle al nudo un buen confinamiento. Pero en general lo que se hace es continuar el estribo de columna, porque también te protege, las barras comprimidas de columna te las protege de pandear. ¿Sí? Bien, gracias. De nada.
Bueno, ¿alguna otra duda con respecto a pandeo de las barras longitudinales? Perfecto. Continuamos con confinamiento. En las vigas, el confinamiento no hicimos nada, salvo dijimos que, cuando decíamos que la separación máxima era la altura sobre 4, lo que veíamos recién, dijimos que eso era para garantizar confinamiento, ¿sí? Pero no hicimos ningún cálculo. ¿Por qué? Porque la viga no está comprimida. Entonces, el mismo estribo que coloco para evitar el pandeo de las barras longitudinales ya le brinda un confinamiento suficiente a la viga. Eso está probado por ensayos. En el caso de columnas, tengo que calcularlo aparte, porque el grado de compresión puede reducirme muchísimo la ductilidad local. Entonces necesito incrementar el estribado, incrementar el estribado en casos en que tenga un esfuerzo normal elevado. Bien, cuando yo confino, logro mantener un cierto núcleo del hormigón confinado. Ese núcleo del hormigón confinado va a tener un comportamiento muy distinto al del hormigón simple. El hormigón no confinado tiene este diagrama tensión-deformación, con poca ductilidad, podríamos decir que nada, comportamiento muy frágil. Ahora, el hormigón confinado incrementa muchísimo la ductilidad. ¿Sí? Eso ya lo discutimos en la clase anterior, en la clase de hormigón armado sismo resistente. Necesito entonces que el hormigón esté confinado. Ese confinamiento lo tengo que brindar de forma de que la mayor parte del núcleo quede confinado. Eso lo logro, por un lado, con estribos bastante próximos entre sí, pues si yo tuviera el estribo muy separado, recuerden que les decía que el confinamiento, el estribo hacía un confinamiento pasivo, o sea, cuando el hormigón intentaba expandirse lateralmente, el estribo, ante esa tracción que tiene, comprime al hormigón, reacciona comprimiendo al hormigón. Entonces yo tengo compresiones que están puntualmente aplicadas donde estén los estribos. Entonces el hormigón del núcleo va a tener un efecto de arco y el hormigón que se va a ver confinado es el que esté acá rayado. El hormigón que queda acá en la parte blanca no estaría confinado. Por eso necesito que los estribos estén bastante próximos para que ese efecto de arco sea el menor posible. Por eso es que yo limito las separaciones de estribos a la menor longitud de la columna dividida en 4. Eso es una cuestión probada de dar un buen confinamiento. Ahora, eso con respecto al confinamiento, la separación de estribos a lo largo de la columna. Viendo la sección de la columna, el estribo circular tiene una muy buena eficiencia debido a que confina todo lo que está dentro del estribo. Cuando tengo elementos rectangulares, también se da un efecto de arco debido a las barras longitudinales que yo tenga y su protección. Entonces, si yo tuviera solamente barras en las esquinas, el efecto de arco sería este, con lo cual tendría una gran cantidad de hormigón no confinado acá. Por eso es que tampoco puedo separar las barras longitudinales más de 20 centímetros. Siempre menos de 20 centímetros la separación entre barras longitudinales. Y esas barras longitudinales generalmente van a estar contenidas, cuando esta distancia es mayor a 20, tengo que poner ramas intermedias. Entonces imagínense que esta barra longitudinal con este estribo van a hacer que el efecto de arco se reduzca la zona del hormigón que no se confina, ¿sí? Entonces eso tengo que tenerlo en cuenta también. Bien, como dijimos, lo más importante a la hora de calcular el estribo de confinamiento es el grado de compresión. Si yo tengo columnas circulares, estribos circulares o espirales de estribo, una columna circular, yo voy a poner una cuantía volumétrica de estribos, ¿sí? Que equivale a decir en un metro de columna qué volumen de estribo tengo referido al volumen de hormigón. Esto no lo usamos mucho porque no vamos a hacer columnas circulares, pero nos sirve como base para ir a las rectangulares. Se calcula el estribo a partir de el grado de compresión, primero, es lo que aparece acá, PU sobre Φ F'C G. ¿Cuán comprimida está mi columna? Eso se modifica por F'C sobre Φt, o sea, a mayor compresión del hormigón voy a confinar más, a mayor resistencia de compresión. Eso es porque mientras más resistencia de compresión tenga el hormigón, yo voy a tender a
a brindarle mayor compresión a ese hormigón. Entonces, por un lado aparece, en realidad se anula con este F'C de acá, pero para poner el grado de compresión acá tiene que aparecer F'C acá. Aparece FIT, que sería la tensión de fluencia del estribo. Porque si yo tengo un estribo de poca tensión de fluencia, recuerden que el confinamiento se producía hasta la primera fractura de estribo. Entonces, si yo tengo un estribo de poca fluencia, tiene poca resistencia, cuando se sienta traccionado no va a tener mucha capacidad de traccionarse y se va a romper. Entonces, necesito tenerlo en cuenta a la hora de calcular mi cantidad de confinamiento. Básicamente es una fuerza de confinamiento que yo le voy a estar poniendo. Entonces, si por ejemplo uso un ADN 420, tengo una cierta cantidad de estribos. Ahora, si usé un acero liso para los estribos de 240, un AL de 220, perdón, un acero liso 220, bueno, ¿lo puedo usar? Sí, lo puedo usar, pero se va a ver reflejado una mayor armadura de estribo, debido a que le pongo un estribo de menor fluencia. Por otro lado va este factor, AG sobre AC. AG es el área bruta de la columna, o sea, ¿qué dimensiones tiene la columna bruta? Lado por altura. Bueno, esta era la circular, pero bueno, es lo mismo. AC es el área del núcleo, o sea, tengo que tener en cuenta el área adentro del estribo de confinamiento. O sea, AC sería la que estoy rayando acá. Este es AC. Y AG es la externa. ¿Saben por qué es esto? Fíjense que yo, este grado de confinamiento, PU sobre F'C AG, lo estoy usando con el área bruta, o sea, con toda la columna. Ahora, si las deformaciones en zona de rótula, se forma una rótula, las deformaciones empiezan a incrementarse, todo el hormigón que esté fuera del núcleo, ¿qué va a pasar? Tiene un comportamiento de hormigón no confinado. Entonces, va a estallar ese confinamiento, va a estallar ese hormigón de recubrimiento. O sea, todo el hormigón que tenga fuera del núcleo va a tender a estallar porque tiene un comportamiento frágil, no soporta muchas deformaciones. Entonces, si estalla y pierdo el recubrimiento de la columna, ¿qué me queda? Me queda el área del núcleo nada más. Como el grado de confinamiento yo lo calculé con un área bruta externa, con toda el área de la columna, es de esperar que si se pierde el recubrimiento, en realidad lo que me queda es el área neta, el área C, el área confinada. Por lo tanto, es como que se incrementa el grado de confinamiento. Si yo tenía un área de 1000 centímetros cuadrados y el área de núcleo de 900, cuando estalle ese hormigón de los recubrimientos, el grado de compresión real sobre esa columna se va a incrementar. Por lo tanto, ese es el grado real que yo tengo que considerar a la hora de calcular el confinamiento. Por eso multiplico por AG sobre AC, para tener en cuenta el grado de confinamiento modificado por el estallamiento del recubrimiento. Por otro lado, aparecen unos factores de ajuste. Es este primero, que es 1,3 de menos ρt por m sobre 2,4. ¿Esto qué tiene en cuenta? Este ρt por m, ¿qué es? ρt es la armadura longitudinal. Como yo les decía recién, la armadura longitudinal va a ayudar a confinar al núcleo, ¿sí? Porque cuando todo el hormigón que esté cerca de las esquinas o cerca de una armadura longitudinal, cuando quiera salirse, cuando quiera irse hacia afuera, tiene una barra longitudinal que puede ser gruesa, que lo está restringiendo el hormigón de que se vaya. O sea, tiene una ayuda a la hora de confinar la armadura longitudinal, ¿sí? Entonces, fíjense que yo voy a tener armadura longitudinal por un lado y armadura de estribos por otro. Entonces, la armadura de confinamiento va a estar conformada por las dos cosas. La armadura de estribo, que yo calculo para confinar, pero a su vez la armadura longitudinal la ayuda, o sea, hace como un efecto de una malla a la hora de que el hormigón quiera salirse de su núcleo. Por ese motivo es que yo no permito tener, lo que les decía hace un rato, barras, el dB mínimo tiene que ser mayor a 2/3 del dB máximo, porque si no, si yo pusiera en una columna barras, por ejemplo, del 25 en las esquinas, pero después uso barra del 12 en el centro, el efecto de esa barra del 12 no va a ayudar tanto a la hora de confinar, ¿sí? El de las del 25. Entonces, yo sí busco tener una armadura más o menos uniforme o de un diámetro parecido, dado que
esa armadura longitudinal la voy a considerar a la hora de reducir mi armadura de estribos, porque esa armadura longitudinal ayuda al cálculo de los estribos. Bien, entonces, ρt es la cuantía de armadura longitudinal total. M es un factor que convierte esa resistencia, esa cuantía de armadura longitudinal, como una resistencia equivalente del hormigón, para tener en cuenta. O sea, multiplico por Fi sobre 0,85 de F'C. Es como que hago una cuantía mecánica y no una cuantía geométrica, nada más. Con eso reduzco la cuantía de armadura de estribos. Hay algunas restricciones. Si AG sobre AC es menor a 1,20, adopto 1,20. Si ρt por M es mayor a 0,4, solo puedo usar 0,4. No puedo usar más que eso. Con eso calculo mi armadura de estribos por confinamiento. Bien. En el caso, esto era columnas circulares, que calculaba este ρ sub S, que es la cuantía, sería volumen de estribos sobre volumen de hormigón, en un metro de columna. En el caso de estribos rectangulares, se usa directamente, se calcula el ASH, que es la armadura de confinamiento. Por lo tanto, directamente, fíjense que el cálculo es muy parecido, aparece el grado de compresión, F'C sobre FIT, AG sobre AC, eso es igual que en el cálculo de la circular. 1,3 menos ρt por M es igual también. Acá se divide en 3,3 en vez de 2,4, pero un factor de ajuste. Y acá también aparece un factor que resta, ¿sí? Menos 0,06. Esos son factores de ajuste. Acá, como estoy calculando armadura de estribos, todo esto lo tengo que multiplicar por la separación de estribos por un valor de H segunda, que ya vemos que es. Separación máxima de estribos, como les había dicho, 1/4 de la menor dimensión de la columna, o 6 dB. Y se toman las mismas restricciones que en la columna circular. Bien, lo voy a llevar al cálculo. Vamos a ver qué es el H segunda primero. Yo acá lo que voy a hacer, fíjense, para una columna voy a ver cuál es su grado de compresión, F'C sobre FIT, AG sobre AC, el factor que depende de la cuantía longitudinal, menos 0,06, por H segunda me va a dar la armadura de estribos de confinamiento. El análisis que voy a hacer es este. Supongamos que yo tengo esta columna. Primero voy a usar este H segunda, y con eso me va a dar un ASH. Ese ASH me va a dar la suma de este estribo, esta rama, más esta rama, más esta rama, más esta rama. O sea, todas las ramas que confinan el hormigón perpendicularmente al H segunda que he considerado. Luego uso este H segunda en otro cálculo y con eso determino esta rama, esta rama, esta rama y esta rama. O sea, este valor de ASH, por ejemplo, me dice 2 centímetros cuadrados, quiere decir de que tengo que usar 0,5, 0,5, 0,5, 0,5 en cada rama para llegar a los 2. Lo mismo en la otra dirección. Bueno, acá hice el cálculo. Como este grado de compresión, mientras más comprimido esté, más grande me va a dar la armadura, tengo que usar el PU máximo. Como es confinamiento para el caso sísmico, uso el PU máximo de las 4 combinaciones sísmicas nada más. O sea, es el mismo PU que calculé que usé para la longitud de rótula plástica. Entonces tengo cada columna, cada nivel, PU máximo, armadura longitudinal, para calcular el ROT, la cuantía. Calculo ROT con la armadura longitudinal total. ROT por M, 0,272, es menor a 0,4, adopto el que me dio por cálculo. AG, AC, AG sobre AC, 1,46, 1,46, 1,37, es mayor a 1,2, listo, uso el que me dio por cálculo. Separación, sí. Disculpe, ¿qué es lo que era M? M era FI sobre 0,85 de FIT, de FI. O sea, acá está. Perdón, FI sobre 0,85 de F'C. Listo, perfecto. Es un factor de corrección para pasar esa cuantía. Es como que mientras mejor sea el acero, lo considera más a esto, pero mientras mejor sea el hormigón, lo considera menor. O sea, considera menor el factor.
es como una relación de resistencias, es una cuantía mecánica de acero sobre hormigón. Gracias. De nada. Bueno, entonces directamente, con eso tengo todos los parámetros, separación, me queda la H segunda. Yo acá usé como H segunda, para la columna C1, 20 centímetros. Y para la columna C2 usé 25 centímetros. Grado de compresión y calculo el ASH. Fíjense que no usé acá los 30 y en esta los 35, porque para eso necesito también la armadura longitudinal en la otra dirección para poder determinar esta rama también, que no las conozco todavía. O sea, como que necesito más información para poder completar este cálculo. Necesito información del pórtico perpendicular. Fíjense acá, me da negativo en todos estos casos, ¿no? ¿Por qué? Y es por este factor, menos 0,06. ¿Qué me quiere decir eso? Y que el grado de compresión no es tan importante en estas columnas. ¿Sí? Entonces me da negativo. Solamente fíjense que me da levemente positivo en la columna más comprimida, que era esta. La base de la planta baja. Si me da negativo el ASH, lo único que me está diciendo es que la armadura que yo ya puse, es lo que pasa en vigas, la armadura que puse por pandeo es suficiente para resistir, para dar un buen confinamiento a la columna. No necesito más. ¿Sí? Fíjense que el grado de compresión era muy pequeño. 0,05, 0,10, 0,15, 0,21. Recién cuando se está acercando a 0,25 el grado de compresión, recién ahí comienza a ser importante el confinamiento. Hasta ese valor, con lo que puse para evitar el pandeo de las barras longitudinales, me da un buen confinamiento ya en la columna. Entonces, si le da negativo, quiere decir que, bueno, no estaba suficientemente comprimido. ¿Hasta acá? ¿Se entiende? Nos quedaría el corte nada más. Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Esto, evitar el pandeo de las barras longitudinales y confinar, era en todos los extremos de columna, zonas críticas. La resistencia al corte la tengo que tener en cuenta en toda la columna. Lo primero que vamos a ver es cuánto es el corte último, que no lo vimos hasta ahora. Vimos el MU y el PU, pero nos falta ver el BU. Como el corte está relacionado con el momento, dado que el corte es la derivada del momento, yo los momentos en las columnas superiores, donde no iba a formar rótula plástica, por ejemplo acá, los calculaba estos momentos a partir de la capacidad de la rótula en la viga. ¿Sí? Entonces, es de esperar que el corte en la columna dependa del factor de sobreresistencia de viga, que vimos en la clase pasada. Entonces, pórtico plano, corte último es 1,3 veces el factor de sobreresistencia de viga por el corte sísmico de modelo de la columna. Entonces, agarro el corte sísmico de modelo de mi columna, lo multiplico por el factor de sobreresistencia de viga, y con eso ya hice un corte por capacidad en la columna. Lo multiplico por 1,3 y ya tengo mi corte último. En el caso del pórtico espacial, o sea, cuando la columna pertenecía a dos pórticos en direcciones opuestas, en direcciones distintas, perdón, cambio el 1,3 por un factor 1,6. Fíjense que en realidad toda esta columna yo la voy a calcular con un BU. Y tengo dos phi, tengo el phi del nudo inferior y el phi del nudo superior. Entonces, lo que yo puedo hacer es calcular el corte para el nivel superior con este phi, el corte para esta viga con este phi, y después adoptar el mayor de los dos. El 1,3 y el 1,6 tienen en cuenta dos cosas. Una es que yo, al ser un corte de capacidad, voy a multiplicarlo por un factor de reducción de resistencia igual a 1. Dado que a la viga ya la calculé con un factor de reducción de resistencia de 0,9. Pero, como el corte en la columna yo lo debería calcular con un phi 0,7 y en la viga usé un phi 0,9, mayoro un poco más este corte último para tener en cuenta esta diferencia de phi. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, los que se quedaron en la clase de vigas, después de clase se quedaron algunos y hablamos de la redistribución de momentos que uno podía hacer entre vigas.
esa redistribución de momento mantiene el corte de piso constante, pero recordarán los que se quedaron en la clase que yo les comenté que a pesar de mantener, o sea, si yo redistribuyo los momentos en viga, a pesar de mantener constante el corte de piso, puede ser de que se redistribuya el corte también en las columnas. O sea, al yo bajar, por ejemplo, el momento negativo en esta viga, incrementando el momento positivo de esta, estoy transfiriendo parte del corte de esta columna a esta columna. Eso también está tenido en cuenta dentro de este factor, 1,316. Por otro lado, en el pórtico espacial también se considera mayor debido a que la oblicuidad del sismo puede producir un efecto de corte oblicuo que lo tengo que considerar y lo que se considera a partir de un factor mayor nada más. Sí, bueno, eso es en las columnas donde no se prevé formación de rótula plástica. O sea, en este caso que estamos viendo sería la columna del piso 2, 3 y 4. Para la columna del piso 1 cambia, debido a que se rotula la base de la planta baja. En ese caso, si la rótula plástica se produce en uno de los extremos, fíjense, base de planta baja, rotulada, momento superior de planta baja, no rotulada esta zona. Entonces acá yo tengo un MU de columna, que yo lo calculé como omega por phi por ME de la viga. Ese es mi MU. Por MB de la columna, perdón. Entonces yo ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar ese MU en la columna superior y le voy a sumar el momento de capacidad de la rótula de la base de la planta baja. M, C, 0. Sumo los dos y los divido en la altura de la columna, LN. Eso me va a dar el corte último en la columna. Mínimamente tiene que ser 1,7 veces lo que me dio mi modelo. Si no, se adopta 1,7 veces lo que me dio mi modelo. Cuando la rótula se produce en uno de los extremos. Si la rótula se produce en los dos extremos, directamente es momento de capacidad, por ejemplo, el caso del piso flexible acá, directamente, ¿qué voy a hacer yo? Momento de capacidad en el nivel superior, con la rótula esta, momento de capacidad en el nivel inferior, con la rótula esta, lo divido en la altura de la columna y me va a dar el momento. Momento de capacidad en la base más momento de capacidad en el capitel dividido en la altura de la columna mayor a 1,7 B. ¿Sí? Con eso calculo el BU en la rótula de la base de la planta baja. Para el momento de capacidad de la rótula de la planta baja, si era una viga, ¿cómo calculaba la capacidad? Lambda 0 por MN, nada más. ¿Sí? En el caso de la columna, se incrementa con un factor mayor todavía. ¿Por qué? Lambda 0, ¿qué tiene en cuenta? La sobreresistencia del acero, si hago un diagrama tensión-deformación del acero, debido al endurecimiento, nada más. Fluencia y endurecimiento. Entonces, como la rótula entra en el campo plástico, la tensión puede incrementarse, entonces uso un incremento de 1,4, un lambda 0 igual a 1,4. En el caso de la columna, además de ese efecto del acero, tengo un efecto del estribado. Si yo tengo muy estribada una columna, o sea, ¿cuándo tengo muy estribada una columna? Cuando su grado de compresión es elevado. Entonces, si está muy comprimida, está muy estribada. Si está muy estribada, tiene un efecto de sunchado. Ese efecto de sunchado, fíjense lo que yo veía acá, que además de incrementarse la ductilidad del hormigón confinado, se incrementa la resistencia del hormigón confinado. Por ese motivo, se considera que se puede incrementar aún más el momento de capacidad de la base debido al sunchado que generan los estribos de confinamiento. Entonces directamente incremento por un factor que es 2 veces PU sobre F'Cag menos 0,10 al cuadrado. Tengo que tener en cuenta eso a la hora de calcular mi sobreresistencia. O sea, mi sobreresistencia material, que podríamos decir que es el lambda 0, que en la viga se debía solamente al acero, en la columna se debe el 1,4 del acero más una sobreresistencia material del hormigón confinado, podríamos decir. ¿Sí? Entonces voy a ir al ejemplo. Con los mismos valores que traía antes, columna C1, sismo en esta dirección, copio los phi, factores de reducción de sobreresistencia de viga, BU 1,6 veces de phi por BE. El BE, voy a mi modelo, saco mis valores. Entonces, acá, ¿qué voy a usar? Tendría 1,6 de 0,94 por 2,02 o 1,6 0,94 por 1,7. Y adopto el mayor, 1,6 por 0,94 por 2,2 me da 3,04. Acá, 1,87
por 1,7, que es el mayor entre estos dos, por 1,6 me da 1,6, por 1,87, por 1,7 me da 5,09, y acá 1,6 por 2,4, por el mayor de estos dos, que es 1,74, me da 6,68. Con eso tengo los cortes últimos en esta dirección. Me falta calcular el de la planta baja, que lo tengo que calcular aparte. En la otra dirección cambian los phi, pueden cambiar los valores de corte. Fíjense que efectivamente cambia en esta columna, cambió. Y en la superior también. En estas dos columnas han cambiado, porque el phi ha cambiado. Lo hago para la columna central también, con el mismo criterio, y me quedaría solamente calcular cuánto vale el corte último en la planta baja, que lo tengo que calcular a partir de la capacidad de la planta baja. Es momento último de capitel de la planta baja, más momento de capacidad de la base de la planta baja, sobre Ln. El momento de capacidad de la base era lambda 0 más 2 veces grado de compresión, menos 0,10 al cuadrado por mn. Entonces, ¿qué hago? Columna C1. PU máximo, sísmico. Armadura realmente dispuesta. Con la armadura realmente dispuesta, calculo ρT, y entonces con ese ρT, o sea, yo voy, el N yo lo puedo calcular, qué grado de compresión tengo. Entonces voy, mi grado de compresión, lo llevo a mi cuantía, y calculo con el ábaco cuál es mi momento MN, mi momento nominal de la columna resistente. Lo calculo a partir del ábaco porque la columna no está solicitada solamente a flexión, está solicitada a flexo-compresión. Entonces tengo que calcularlo con el valor de compresión que tenga. Entonces me fijo, en este caso con el PU máximo, porque es el que más momento me va a dar. En realidad, de todas las combinaciones, yo podría ver cuál es el que mayor momento nominal me da. Como acá yo estoy en el tramo creciente del ábaco, tomo el mayor esfuerzo normal, con mi cuantía saco el mayor momento nominal de mi columna. Con ese mayor momento nominal, lo multiplico por este factor lambda 0 más 2 veces PU menos 0 sobre F' CAG menos 0,10 al cuadrado. Acá lo calculo, me da el momento de capacidad en la base. Momento último de capitel, lo traigo de mi cálculo de... Acá tengo momento último de capitel para las dos direcciones de sismo, para las columnas C1 y C2, ya lo había calculado con los criterios de la clase pasada. Esos valores los coloco acá, 352,819. Entonces, a partir de ahí tengo momento último de capitel, momento de capacidad en la base, dividido en la altura de la columna, me da el corte último. Y lo verifico que sea mayor a 1,7 el que me dio el modelo. 88, 15, 7. Entonces, ven ahí la diferencia entre la columna de todos los niveles, que la calculé directamente con estas fórmulas, dado que son zonas que no se rotulan, y la base de la planta baja, en la cual tengo que tener en cuenta la pendiente del diagrama de momento, considerando el momento último en el capitel, más el momento de capacidad en la base. Bien, eso en cuanto a las acciones de corte. Cortes últimos. Bueno, ¿qué hago? Ustedes saben calcular estribos, lo vieron en Hormigón 1. ¿Cómo calculo los estribos en una columna? ¿Sí? Lo vieron en Hormigón 1, vamos a ver los criterios simplemente que se tienen en cuenta extras en este caso. Divido de nuevo en zonas, tengo una columna, tengo zonas críticas y zonas normales. Zona crítica, zona de formación de rótula. Zona normal, la zona intermedia. O sea, acá tengo zona crítica, voy a ir acá porque me quedó muy chiquito el dibujo, volvemos acá rápidamente, yo tengo zona crítica, zona normal. ¿Sí? Los blancos zona normal, los rayados zona crítica. En la zona crítica es de esperar que el hormigón tenga un cierto daño, entonces al asignar la resistencia, el aporte del hormigón en la resistencia del corte, tengo que tenerlo en cuenta. Bueno, zona crítica primero. Zonas que se pueden dañar al rotularse. Si el grado de compresión es bajo, recuerden, en las vigas, ¿qué hacíamos? No consideraba el aporte del hormigón en la resistencia del corte. En la columna lo mismo. En la columna, si el grado de compresión
supera el 10% de la capacidad de la compresión F''CAG, me permite que, por un efecto de fricción, al estar comprimida, se considera que un cierto aporte va a tener el hormigón, o puedo darle un cierto aporte del hormigón. Recuerden que yo, en la clase pasada de vigas, habíamos hablado de cómo se calculaba la tensión básica de corte, B sub B, 0,07 más 10 veces la cuantía de armadura traccionada por raíz de F''C y menor a 0,20 de F''C. Entonces yo calculo este valor en función de mi resistencia y compresión del hormigón y de mi armadura longitudinal traccionada. Entonces calcule B sub B. Si zona crítica, PU pequeño menor a 0,10 de F''CAG, no aporta el hormigón al corte. Todo a calcularse con los estribos. Si el hormigón está comprimido en todos los casos, porque recuerden que el hormigón, cuando vamos a volver atrás, disculpen, idas y vueltas, pero yo tengo que mi grado de compresión, PU, depende de la dirección del sismo, depende de la combinación. Fíjese, por ejemplo, para cada columna tengo varios. Acá varía entre menos 2,92 y menos 10,41. ¿Sí? Entonces, mientras más comprimido esté el hormigón, ese efecto de fricción es mayor. Entonces, fíjense que mientras más comprimido esté el hormigón, mayor va a ser el aporte del hormigón a la resistencia al corte. Entonces, acá yo tengo, o me complico la vida, me complico el cálculo, considerando la resistencia al corte para cada una de las combinaciones de estado de carga, porque cada una tiene un distinto PU, o directamente adopto el más desfavorable. ¿Cuál va a ser el más desfavorable? ¿El máximo PU o el mínimo PU? A ver quién me contesta. El mínimo. El mínimo, exactamente. Directamente el mínimo. Eso es opción. Yo puedo calcularlo estado por estado, o puedo directamente, no, digo PU mínimo de mis combinaciones sísmicas, y directamente con eso calculo mi aporte de hormigón en resistencia al corte. PU mínimo. Entonces acá, en este caso, si mi PU mínimo es mayor a 0,10 de F''CAG, puedo calcular un cierto aporte del hormigón en resistencia al corte. En el caso de la zona normal, en la viga era BC igual a B sub B, directamente. En la columna eso se modifica, porque mientras más comprimida esté la columna, tengo un mayor aporte del hormigón. Y si la columna está traccionada, tengo un menor aporte. Entonces eso se considera acá. También PU mínimo, para no traerme problemas a la hora de calcular. ¿Sí? Busco mi PU mínimo, si está comprimida uso esta fórmula, si está traccionada uso esta fórmula. En esta fórmula PU es negativo en tracción. O sea, si es comprimido es 1 más algo, y si es traccionado es 1 menos algo, porque PU es negativo. Entonces, si está traccionado es menor a B sub B, si está comprimido es mayor a B sub B. Bueno, estas verificaciones son las mismas que se hacen en la viga. La tensión nominal de corte, la tensión última, tiene que ser menor a 0,16 de F''C para evitar la rotura de la viga comprimida, y menor a 0,85 de la raíz de F''C para evitar una fisuración excesiva por corte. Separación entre estribos, zona de formación de rótula, 1/4 de BC, 1/4 de HC o 6 de B, ya lo habíamos hablado hace un rato, y fuera de la zona de formación de rótula plástica hay algunos criterios que dependen del grado de compresión y dependen también de B sub S, o sea, Bn menos Bs. Mientras mayor sea Bs, si Bs es alto, si tengo mucho aporte del estribo en el corte, me obliga a reducir esta separación. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? No he agregado aún un ejemplo de la parte de corte, está la parte del ejemplo del cálculo de las solicitaciones de corte, pero no está la parte de ejemplo de la resistencia al corte. Así que bueno, en algún momento lo vamos a agregar, porque no quedó. Pero básicamente es lo mismo que en la viga, nada más que la diferencia es que el aporte del hormigón cambia por el grado de compresión, nada más. ¿Dudas hasta acá?
Y bueno, por último, un resumen de cómo hago el diseño por capacidad de un porte, un resumen muy resumido. ¿Qué hago? Primero, diseño las vigas a flexión, considerando las zonas donde se van a formar las rótulas plásticas. Después diseño la armadura de estribos en viga. Para el corte debo considerar la sobreresistencia flexional de las vigas. También lo habíamos visto. Después paso a las columnas. Calculo la armadura longitudinal, columnas donde no se forma rótula plástica a partir de la capacidad de las vigas, y en la base de la planta baja, donde sí se forman, a partir de las combinaciones de estado de carga. Y por último, diseño los estribos en la columna. ¿Sí? Lo último que me quedaría es el diseño de los nudos, que es lo que está grabado para la clase del martes pasado. Bien. ¿Alguna duda sobre lo que vimos? Profe, Sí. en caso de tener tabiques, Sí. ¿cómo se analiza? Se analiza primero el mecanismo para determinar las zonas, mis rótulas. Sí. También lo analizo lo mismo que en columnas, en la base. Bueno, exactamente. En el tabique se hace, si vos tenés un sistema de tabiques, nada más en el edificio, o sea, no de pórticos y tabiques, o tenés tabiques en voladizo sería, el mecanismo sería una rótula en la base de la planta baja. En los tabiques acoplados además se acompaña con la rotulación de las vigas. Eso está en la clase grabada, que ya está disponible, la clase del martes que viene. La primera hora de la clase es el diseño de tabiques de hormigón armado, o sea, edificios de tabiques, y la segunda parte de la clase son las consideraciones a tener en cuenta cuando tengo sistemas duales pórtico-tabique. ¿Sí? Eso está grabado para la clase que viene, para la clase del martes, y el jueves vamos a hacer un repaso de la parte de tabiques y sistemas duales. ¿Sí? Perfecto. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda? Profe, entonces en planta baja el momento MU y PU lo calculamos directamente con lo del programa y le afectamos con el FIS 09, mientras que todas las otras columnas no ponemos el FIS 09 porque lo dimensionamos con lo que ya hicimos de viga, con la capacidad de vigas. Exactamente. Lo único con respecto a lo que dijiste, que en la base de la planta baja se puede considerar, yo considero que es mejor considerar, el PU, considera el mismo que en el capitel de la planta baja, que es el que se calcula por capacidad. O sea, este valor de PE que vos sacaste de los cortes sísmicos en vigas, de capacidad, te van a dar un cierto PU en la columna de la planta baja. Este es para el cálculo del capitel. Para el cálculo de la base, se recomienda usar este mismo valor de PU, para no tener un cálculo de una misma columna, un mismo tramo de columna, con dos PU diferentes. O sea, el PU, yo acá les había puesto PU calcular con los criterios vistos anteriormente en función de la sobreresistencia fraccional de viga. ¿Sí? Bien, bien, bien. Eso en el reglamento no está muy determinado, cómo se calcula el PU en la base de las columnas de planta baja. O sea, lo podés calcular con las combinaciones también. A mí me da un factor extra de seguridad siempre pensar en calcularlo a partir de la combinación de estado de carga, porque es como que yo digo, bueno, de alguna forma, el PU que vos vas a tener en el capitel de la planta baja tiene que llegar a la fundación. Entonces va a pasar por la rótula de planta baja. Entonces, me parece lógico considerar ese PU a la hora de calcular la rótula de la planta baja, y no el de las combinaciones de estado de carga. Claro, sí, entiendo. Y ahí, si lo hago así, ¿también lo afecto por 0,9 o ahí ya no? Sí, por 0,9 porque el momento no lo estás calculando por capacidad de nada. Claro. O sea, el momento sí por 0,9 y el PU, no estoy seguro si... Y el PU le puedes poner el 0,9 también. Le Bueno. vas por lo mayoras por 0,9 también, sí. Bueno, perfecto. Ahora sí me quedó claro todo eso. Gracias. Perfecto. Una última cosita que les comento, por el caso de que les llegue a tocar. Lo voy a abrir no me acuerdo si sigo compartiendo la pantalla, sí. Acá yo les agregué esto en la clase, porque los abacos que les he subido, los abacos nominales que les he subido, consideran solamente la parte comprimida del hormigón.
no consideran la parte traccionada. Entonces, yo acá había agregado, algún año lo hice, esto que está ahí en LEV, que dice ábacos nominal con tracción, tracción en ábacos nominales, dice, mejor dicho. Acá está pensado cómo poder completar el mismo ábaco para considerar la parte de tracción. Como yo acá tengo el normal, nominal, que es Pn sobre F'Cag, y está calculado el ábaco ya está calculado en lo que yo le subí, está hasta acá. Falta la parte de tracción. Yo con un solo punto más y uniendo con una línea recta, para cada cuantía, completaría el ábaco. Porque yo el ábaco, no importa la cantidad de puntos que tenga, siempre estoy del lado de la seguridad. Entonces, con un solo punto más que calcule, es suficiente. Entonces, calculé, calculando la tracción centrada y uniendo con una línea recta, puedo llegar a completar mi ábaco. El nominal era Pn sobre F'Cag, entonces pongo tracción centrada, P sub n sobre F'Cag, y el P sub n a tracción centrada es la armadura longitudinal total por Fi. Entonces me queda AS sobre AG, que es ρ, por Fi sobre F'C. Entonces yo digo directamente, cuantía del 1%, 0,01 por Fi sobre F'C me da este valor, 1 con una línea recta. 0,02 por Fi sobre F'C, calculo este punto, 1 con una línea recta. 0,03 por Fi sobre F'C, calculo este punto, 1 con una línea recta. Y de esa forma pueden completar sus ábacos y considerar la tracción, en el caso de que tengan en el práctico alguna combinación de estado de carga que le dé una columna traccionada. Para poder calcular la armadura, lo tendrían que completar al ábaco correspondiente. Cada ábaco está en función de F'C y del Fi, entonces para cada ábaco lo pueden hacer por separado. ¿Sí? Bueno,